Número de muertos por el alud en el Cambrai 2 de Santa Catarina Pinula llega a 222. Corte de Constitucionalidad oficializa el cese definitivo del magistrado titular Manuel Duarte, nombrado de forma polémica por el Congreso. Consejero de Estado de Estados Unidos Thomas Shannon llega a Guatemala para agotar una nutrida agenda de trabajo con actores sociales y políticos del país. En Quiché ligan a proceso a diputado distrital electo y a su hijo, alcalde electo de Zacualpa, ambos acusados de homicidio. En noticias del mundo, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial esperan recuperación económica y crecimiento de Latinoamérica. Además, el Canal de Panamá ampliado supera primeras pruebas y estará listo para el 2016. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenido a esta emisión de jueves 8 de octubre de 2015. De inmediato nosotros vamos a iniciar con la información. Tenemos datos y cifras de la lamentable tragedia del caserío El Cambrai 2. Se eleva el número de fallecidos y esto lo estaremos repasando en unos instantes. Mientras tanto, vamos a viajar a la Corte de Constitucionalidad. Allí se encuentra nuestro compañero Miguel Salay, que nos reporta que la Corte oficializó el cese definitivo del cargo del magistrado titular Manuel Duarte, quien hasta ayer se encontraba suspendido. Miguel, buenas tardes. Adelante con este reporte. Así es, buena tarde. El secretario de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán, dio a conocer los procedimientos y las razones por las cuales fue separado de su cargo en definitiva el magistrado titular Manuel Duarte en relación a un amparo interpuesto por la antropóloga Helen Mack. Al tener ya los elementos de comprobación o de juicio, el día de ayer conoció la Corte y emitió el acuerdo por el cual suspendió en definitiva al abogado Duarte Barrera del ejercicio del cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. En síntesis, el tema es que la persona que sea designada por cualquiera de los 5 órganos a los que la Constitución le atribuye competencia o facultad de designar, y una vez designada la persona, esta, si está ejerciendo algún cargo que se considere incompatible con el de magistrado titular de la Corte, debe cesar efectivamente en ese cargo. De los elementos de comprobación que se tuvieron tanto dentro del amparo de la señora Helen Mack como del expediente administrativo que se formó en esta Corte, se llega a determinar que el exmagistrado Duarte fue designado por parte del Congreso de la República el 2 de julio de este año y el 3 de julio, es decir, un día siguiente, tomó posesión del cargo, pero se detectó que él, para separarse del cargo que ejercía en el organismo legislativo, lo que hizo fue solicitar una licencia sin goce de salario que le fue autorizada en resolución que emitió la Comisión Permanente del Congreso el 21 de julio de este año. Es decir, algo que hizo transcurrir más allá de los 15 días que exige el artículo 160. Las resoluciones en las que tomó parte mientras estuvo como magistrado titular Manuel Duarte quedarán en firme luego de una discusión a lo interno de la Corte de Constitucionalidad. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Gracias, Miguel. Ahora vamos a ir con Carolina Leverón, que nos reporta que el Tribunal Supremo Electoral considera que aunque las reformas electorales no son un proyecto integral, sí recogen cambios urgentes para el sistema político, mientras esperan que sean aprobadas a la brevedad. Carolina, buenas tardes, adelante.
Así es, gracias, buenas tardes. En la reunión de los fiscales nacionales de los partidos políticos con el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el tema del proyecto de reformas a la ley electoral y de partidos políticos acaparó la agenda. Y es que se hizo un repaso sobre los principales puntos a favor y en contra de esta propuesta que ya fue enviada para consulta a la Corte de Constitucionalidad. A criterio de una magistrada del ente electoral, esta reforma aunque no es una reforma integral, sí incluye la mayoría de los planteamientos hechos por el Tribunal Electoral, así como de la ciudadanía general y también de la sociedad civil, que viene a fortalecer el trabajo del órgano electoral y también, sobre todo, en el tema del financiamiento. En este caso, señala, esta reforma estaría incluyendo parte de las lecciones aprendidas en este proceso electoral para mejorarlas en el próximo y espera que en la brevedad posible estas sean aprobadas. Yo pienso que la mayoría son positivas, que incluso vienen a fortalecer algunas de nuestras propuestas y a desarrollarlas aún más. Considero muy positivo el hecho que hubo varios diputados en lo individual y también bancadas que sí se comprometieron con la reforma, y es de resaltar que ellos mismos aceptaron contenidos que nosotros enviamos, con los cuales se están autolimitando y también, digamos, se está poniendo, podríamos decir, algunos remedios a prácticas que han existido pues mucho tiempo dentro de los partidos políticos. Lo que esperamos nosotros es que el análisis sea positivo, que vuelvan al Congreso y que ya se entre, digamos, a la aprobación final. Le quiero decir también que nosotros estamos conscientes que no estamos hablando con este proyecto de una reforma integral, pero sin embargo sí es un proyecto que en primer lugar, tal y como se comentaba aquí, está, digamos, tomando demandas y propuestas de diferentes grupos de la sociedad civil. El gasto en las campañas sí lo limita, pero habla de auditorías y no de las auditorías que hemos pedido que se hagan, que es monitoreo. No se dice en la ley que debe haber un monitoreo obligatorio del TSE, no en los libros de los partidos. El tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, así como la organización de la segunda vuelta de votaciones, fueron los temas de agenda de esta reunión de fiscales, en donde también se abordó el tema de Santa Catarina Pinula y si en el municipio existen condiciones para desarrollar un proceso electoral. De momento, el tribunal señala que todo marcha en pie y que se tiene previsto que hayan elecciones en Santa Catarina pese a las condiciones. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga. Gracias, Carolina. Y hasta ahora han sido impresas cerca de 7 millones de papeletas electorales para la segunda vuelta y se espera que la impresión concluya la próxima semana. Parece que ya van impresas 7 millones de papeletas. Yo creo que sería muy bueno que ustedes fueran a la empresa, puesto que es la misma que imprimió las de la primera vuelta electoral, como se le denomina, pero yo creo que vamos muy bien. No hemos tenido, sí, pero no hemos tenido inconvenientes. Va bien la impresión. ¿Y estas papeletas tienen también medidas de seguridad en la impresión? Sí, tienen medidas de seguridad. Lo que les puedo decir de la presidencial es que en este momento es tamaño carta, en cambio la anterior papeleta era tamaño oficio, pero naturalmente ahora únicamente estamos colocando 2 opciones políticas, digamos, en los lugares que ellas mismas escogieron, entonces ahora la papeleta pues es más pequeña. Siempre en temas electorales, el fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza pidió al Pleno del órgano electoral reconsiderar no dejar de operativizar 29 centros de votación, de los cuales 27 serán trasladados a los municipios, esto por hechos de violencia. Se corre el riesgo de que muchas personas no puedan trasladarse de un lado a otro porque no tienen los medios económicos necesarios y saldríamos bastante perjudicados, porque serían más o menos unas 73,000 personas que hay en ese sector. Entonces la recomendación al Tribunal Supremo Electoral es que reconsideren esa medida, pero ellos argumentaron de que hay peticiones de las mesas receptoras de votos, de que hay mucha conflictividad en esos lugares. Pero igual, nosotros hicimos el llamado que también el Ministerio de Gobernación podría dar seguimiento a esto. Tendríamos que ver la posibilidad de que la gente se movilice también,
pero no es un acarreo de gente, porque es gente que quiere votar por una expresión política, indistintamente quien sea, hay que trasladarla de un lado a otro para que voten. 1:08 p.m. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero antes le damos la bienvenida a Alejandra Martínez, que luego de la pausa nos tendrá el informe de las noticias internacionales. Alejandra, bienvenida. Gracias, William. Buenas tardes. En unos instantes, el desarrollo de estas noticias del acontecer mundial hasta esta hora. Ya volvemos.